Muy pero muy buenos días, un abrazo para todos ustedes. ¿Qué tal? Les saludamos desde Cali, Colombia. Hoy hemos preparado un tema para todos ustedes. ¿Cómo enfrentar los momentos difíciles de la vida a la manera de Jesús? Las personas que se preguntan, Señor, si estuvieras en la situación que yo estoy, ¿qué harías? Muchas veces le decimos eso al Señor, Señor, ¿tú qué harías en mi caso? Pues eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a tocar como ejemplo uno de los momentos más difíciles que Jesús vivió en la vida y cómo Él lo enfrentó, cómo Él salió adelante, y vamos a aplicar principios, lecciones a nuestra vida el día de hoy que, repito, nos va a ayudar a enfrentar esos momentos difíciles de la vida. Y permítame entrar con el tema el día de hoy. Hoy les voy a contar una historia de Jesús. Y esta historia de Jesús nos va a dar herramientas muy prácticas para poder enfrentar momentos difíciles o cualquier situación difícil que usted y yo podamos tener en la vida. Porque la historia que les voy a contar hoy, sin lugar a duda, fue el momento más difícil que Jesús vivió sobre la tierra. ¿Y sabe cuál fue? El momento más difícil que Jesús vivió sobre la tierra fue antes de ir a la cruz, tanto en la cruz, pero también antes de ir a la cruz. Escuche lo que dice el libro de los Hebreos en el capítulo 5, verso número 7. Dice que Cristo en los días de su carne, es decir, Cristo mientras vivió en la tierra, dice que oró a su Padre y le pidió ayuda porque su Padre era el único que lo podía librar de la muerte. Eso dice Hebreos capítulo 5, versículo número 7. Y allí se está refiriendo exactamente a ese momento, al momento más difícil de Jesús, en el Getsemaní, también conocido como el Monte de los Olivos. Exactamente esto lo relata Marcos en el capítulo 14, en el verso 32, y también Lucas en el capítulo 22 relata esto de Jesús en el Getsemaní o en el Monte de los Olivos. Mire, Jesús, allí en ese Monte de los Olivos, Jesús le dice a su Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa de sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Dice que Jesús sudaba grandes gotas de sangre en medio de su dolor. Eso dice Marcos capítulo 14 y Lucas capítulo 22. Permítame retomar lo que dice Hebreos capítulo 5, verso 7. Dice que Cristo, en los días de su carne, mientras Cristo vivió en la tierra, oró a su Padre y le pidió ayuda porque él sabía que el único que podía librarlo de la muerte era su Padre. Y allí dice la forma en la cual Jesús le pide ayuda a su Padre. Dice que oró, lloró y suplicó a gritos. Eso relata las Sagradas Escrituras, orando, llorando y suplicando a gritos. Así fue la oración de Jesús en el Getsemaní. La Biblia nos relata exactamente de 3 momentos en los cuales Jesús lloró, y este fue uno de ellos. Jesús lloró antes de enfrentarse a la muerte y le suplicaba a su Padre a gritos y le decía, Padre, si es posible, solo si es posible, aparta de mí esta copa de sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahora, ¿a cuál sufrimiento se refería Jesús? ¿A cuál copa amarga? ¿A cuál sufrimiento se refería Jesús? Mire, hagamos un recorrido muy rápido. Jesús fue condenado injustamente, y fue condenado injustamente a la peor muerte de la época, una muerte de cruz que estaba solo destinada a los criminales más viles del momento. Pero Jesús también experimentó la traición de uno de sus discípulos. Jesús experimentó también el abandono de sus discípulos, porque en el momento de ir a la cruz lo dejaron solo. Jesús también experimentó un abandono que podríamos decir que es el abandono más fuerte que él pudo haber experimentado, y fue el abandono de su mismo Padre. Cuando Jesús le decía al Padre, en esa oración llorando y suplicando, Padre, para ti no hay nada imposible, pero si es posible, Padre, por favor,
aparta de mí esta copa de sufrimiento. Se estaba refiriendo Jesús, repito, a todo lo que iba a vivir minutos después. Estamos hablando de la traición, estamos hablando del abandono de sus amigos, estamos hablando de la soledad, estamos hablando de una muerte dura y estamos hablando del abandono de su padre. Por eso Jesús lloraba, por eso Jesús suplicaba a gritos que por favor apartara de él esa copa de sufrimiento. Hebreos capítulo 5, verso número 7 dice que su Padre Dios le respondió a sus oraciones porque Jesús era humilde y hacía todo lo que le agradaba a Dios. Mire, mi amiga y mi amigo, Jesús experimentó un dolor inmenso. Como lo decía al iniciar esta transmisión, este momento de Jesús en el Getsemaní, este momento de Jesús en el Monte de los Olivos, este momento de Jesús antes de su muerte y aún en medio de la cruz, fue el momento más duro que Jesús pudo vivir, que Jesús pudo pasar. Mire, ese jueves y viernes en la cruz fue algo difícil para nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo enfrentó? ¿Cómo lo soportó? Pues eso es lo que vamos a descubrir a partir de este momento. Número 1. Lo primero que Jesús hace en medio de esa situación es orar a su Padre. Es lo primero que Jesús hace, orar a su Padre. Mire lo que dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 32. Dice que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y en medio de esa tristeza y de esa angustia, llamó a sus discípulos cercanos, llamó a Pedro, llamó a Jacobo y llamó a Juan. Y le dice, mire muchachos, Pedro, Jacobo y Juan, por favor, quédense conmigo, no se vayan a ir, quédense aquí conmigo y acompáñenme, porque mi alma está muy triste hasta la muerte. Imagínese usted cómo se podía sentir, cómo era ese momento que vivía Jesús, que le dice a sus 3 discípulos cercanos, a sus 3 amigos íntimos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, le dice, muchachos, vengan, necesito que me acompañen. Y quiero decirles algo y es, mi alma está muy triste, mi alma está agobiada hasta la muerte. Por favor, muchachos, no se vayan, quédense aquí conmigo. Y Jesús le dice, si usted se da la tarea de leer estos pasajes de Marcos 14 y Lucas 22, dice que Jesús le dijo a esos 3 discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan, mire, yo me voy a apartar unos cuantos metros, voy a orar solo, porque necesito orar, estoy triste, estoy agobiado, estoy angustiado, voy a orar, pero ustedes por favor espérenme aquí y oren por favor por mí. En otras palabras, lo que Jesús les estaba diciendo a los discípulos, mire, acompáñenme a orar y ustedes oren por mí. Yo voy a orar allá solo, pero ustedes, por favor, respáldenme en oración aquí. Y esto, mi amiga y mi amigo, es lo primero que hizo Jesús en medio de un momento de tristeza, en un momento de agonía, en un momento de dolor, en un momento difícil, en el momento más difícil que Jesús vivió sobre la tierra. Dice que buscó a su Padre en oración. Buscó a su Padre en oración y buscó la compañía de sus discípulos más cercanos, de los más íntimos. Y lo hizo en un momento de tristeza, de angustia y de dolor. Los discípulos se quedaron dormidos. Eso dice Lucas capítulo 22, verso 45. Se quedaron dormidos. En otras palabras, Jesús no encontró respaldo humano entre sus 3 discípulos cercanos, entre sus 3 íntimos amigos, Pedro, Jacobo y Juan, que los invitó para que los acompañara en la oración, pero resulta que se quedaron dormidos. Pero aún así, Jesús hizo algo muy inteligente, y eso inteligente que Jesús hizo en el manejo de sus emociones fue que oró a su Padre. Mire, Jesús tenía un momento de tristeza y de dolor. Jesús tenía un momento de agonía porque se le acercaba su muerte y él lo sabía. Pero en medio de las emociones que estaba experimentando Jesús,
Él las controló, las manejó por medio de la oración. Yo no sé qué situación podemos estar atravesando el día de hoy. Si usted está atravesando por un momento de dolor, de lágrimas, de traición, si usted ha vivido últimamente momentos de llorar mucho y sus emociones han estado brotando. Mire, lo más inteligente que podemos hacer en medio de las situaciones difíciles es buscar a Dios en oración. Lo hizo nuestro Señor Jesucristo en un momento difícil de su vida, donde sus emociones brotaban, y emociones difíciles, de dolor, de llanto y de angustia. Dice que oró a su Padre. Permítame hacerle la siguiente pregunta el día de hoy. Cuando llegan los momentos difíciles en su vida, ¿qué hace? ¿Qué hace usted cuando llegan los momentos difíciles? ¿Se queja? ¿Se lamenta? ¿Qué hace? Le invito para que hagamos lo mismo que hizo Jesús. Jesús, en medio de su dolor, en medio de su angustia, en medio de su llanto, oró a su Padre. Escuche lo que dice el Salmo capítulo 35, versículo número 22. Salmo 35, 22. Este es un salmo para escribirlo. Y dice: arroja sobre el Señor tu carga, arroja sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará. Repito, no sé por qué está atravesando hoy. No sé cuál es la situación difícil que hoy está viviendo en su hogar, que está viviendo con su esposo, que está viviendo con su hijo, que está viviendo en su economía, que está viviendo en su parte emocional, si tiene un hijo en alcohol, en drogas, en sicariato, o no sé si la enfermedad ha venido a tocar a su puerta, o las situaciones difíciles se han tornado muy fuertes. No sé cuál es la situación que está viviendo hoy, o si los compromisos lo tienen angustiado. No sé cuál es la situación, pero lo que sí puedo decirle con toda seguridad, es que lo más inteligente que podemos hacer en medio de los problemas es orar. Lo más inteligente que usted puede hacer en medio de ese problema es orar. Y como lo decía hace algunos instantes, si Jesús lo hizo, ¿por qué no hacerlo nosotros? Jesús le cuenta todo lo que le estaba causando dolor. Jesús le cuenta a su Padre todo lo que le estaba causando dolor. Y eso es lo segundo que Jesús hace. En la oración derrama su corazón delante de su Padre y le dice a su Padre: Padre, mira, esto es lo que me está causando dolor, esto es lo que me está causando tristeza. Si es posible, aparta de mí esta copa. Padre, esto es lo que me tiene angustiado. Hay ciertos sufrimientos por los que yo no quiero pasar. Pero Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús lo que hace en medio de esta oración es derramar su corazón delante de Dios. En ese momento que usted está viviendo, ore derramando su corazón delante de Dios. Cuéntele a Dios todo lo que le está pasando. Cuéntele a Dios toda la causa de su dolor. Cuéntele la causa de su dolor. Primera de Pedro en el capítulo 5, verso 7 dice que arrojemos ante Dios toda nuestra ansiedad, todo nuestro dolor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Aquello que le carga, aquello que le entristece, aquello que le angustia, entréguesela. Arrójela delante de Dios. Eso dice Primera de Pedro 5:7, y lo dice porque Dios tiene cuidado de nosotros, porque Dios le cuida, porque Dios nos cuida. Y eso es lo segundo que Jesús hace. Ora, pero en la oración derrama su angustia delante de su Padre, le cuenta todo lo que le estaba causando dolor. Le invito para que hagamos lo mismo el día de hoy. Mire, Dios no se va a enojar con usted por el hecho de decirle: Padre, estoy triste, Padre, estoy angustiado. Elías, el profeta, una vez se sintió con ganas de morirse y le dijo al Señor: Señor, mátame, me quiero morir porque no soy mejor que mis padres. Eso lo dijo el profeta Elías en medio de una depresión, en medio de un momento de angustia, de profundo dolor. Y Dios no lo condenó, Dios no lo castigó, sino que Dios le envió un ángel que lo sustentara, que le ayudara y que le fortaleciera.
Mire, Dios no se enoja porque usted le diga qué es lo que tiene en su corazón o el dolor que le angustia. No se ahogue. No se ahogue solo, busque a Dios en oración, cuéntele a Dios todo lo que le pasa, porque Él le entiende, porque todo el dolor que usted está experimentando, el Señor también lo experimentó. Y eso es lo segundo a lo cual quiero invitarle el día de hoy. Ore a Dios, en los momentos difíciles ore a Dios, pero número 2, ore derramando su corazón, dígale a Dios todo lo que le sucede, dígale a Dios cuál es la causa de su llanto, cuéntele a Dios cuál es la causa de su tristeza, y Dios lo va a sustentar como lo hizo con Elías y como lo hizo con su propio hijo, también lo va a hacer con nosotros. Mire, lo tercero que podemos aprender de este momento difícil que enfrentó Jesús es que Él le dice a su Padre, Padre, no quiero vivir este momento difícil. Eso es lo que Jesús le dice a su Padre. Padre, mira, yo no quiero vivir este momento difícil. Yo no quiero sentir eso del que tú me abandones. Yo, la verdad, no quiero sentirlo. El dolor que voy a experimentar en los siguientes minutos va a ser muy fuerte, Señor. Padre, yo no quiero pasar por eso. Y le dice, si es posible, Padre. Ahora, no lo está diciendo en el tono que lo estoy diciendo. Recuerde lo que dice Hebreos. Con dolor, con lágrimas y a gritos de angustia. Así se le expresó Jesús a su Padre. Y le dice, Padre, si es posible, mientras iba sudando gotas de sangre. Imagínese esa parte. Lloraba, sudaba gotas de sangre y le clamaba gritos, un dolor, una angustia. Padre, yo sé que tú todo lo puedes. Yo no quiero pasar por todas esas situaciones difíciles. Yo no quiero vivir todo eso, Señor. Yo no quiero vivir, ni mucho menos, Padre, quiero sentir el que tú me abandonas. No quiero sentir eso. Pero, Padre, si es posible, solo si es posible, pasa de mí esta copa. Pero escucha lo que dice. Escucha lo que dice. Pero dice Jesús, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo era, Padre, tu voluntad está primero que mi dolor. Para Jesús era más importante cumplir la voluntad de su Padre que el dolor. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a su Padre, Padre, tengo un dolor. Estoy triste, sí estoy triste. Estoy angustiado, sí estoy angustiado, Padre. Claro que sí. Por todo lo que voy a enfrentar, hay dolor en mi corazón. Pero mira, Padre, no quiero pasar por todo lo que viene. Pero tu voluntad está primero. Tu voluntad está primero que mi dolor. Tu voluntad está primero que mi dolor. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa es la frase a la cual quiero que le preste atención. Cuando Jesús dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya, lo que estaba diciendo Jesús era, Padre, tu voluntad, el propósito, el plan está primero que mi dolor. Mire, y es que era necesario para nuestra salvación, para nuestra sanidad, para nuestra restauración, para su salvación, para la mía. Era necesario que Jesús pasara por todo ese dolor. Era necesario que Jesús pasara por ese sufrimiento. Y escuche lo que le voy a decir. Escuche lo que le voy a decir. Porque esto fue clave para que Jesús pudiera enfrentar ese momento difícil. Para Jesús, el plan, el propósito por el cual había venido a la tierra, por el cual su Padre lo había enviado, era más importante que el dolor que estaba experimentando. Jesús pudo soportar el dolor de la cruz con todo lo que experimentó, la traición, la soledad, el abandono, el maltrato, no mirando su dolor, sino enfocándose en su propósito. No enfocándose en lo difícil de la situación que estaba enfrentando, que era bien dura, bien difícil, sino enfocado y concentrado en cumplir el plan de su Padre. Mire, mi amiga y mi amigo,
Puede que hoy usted esté viviendo un día terrible o estos últimos días hayan sido días difíciles. Pero le invito para que hagamos lo mismo de Jesús. No se enfoque en su dolor, no se enfoque en lo difícil de la situación. Enfóquese en Dios, en sus promesas, en que Dios tiene un plan, un propósito en todo. Aún en este momento difícil que está viviendo, Dios tiene un plan, un propósito con usted. Crea que todo lo que está viviendo forma parte de lo que Dios quiere hacer con usted. Dios quiere formarlo, Dios quiere capacitarlo, Dios quiere llevarlo a nuevos niveles. Y todo esto es parte del plan. Y esto que ha venido de pronto a destruirlo, Dios lo va a transformar para bien. Esas son parte de sus promesas. Mire, usted también puede enfrentar momentos difíciles a la manera de Jesús, cuando ve las promesas de Dios por encima del dolor, cuando ve el plan de Dios por encima del dolor, cuando ve lo que Dios puede hacer por encima del dolor. Si nos enfocamos en Dios, que Él es fiel para cumplir lo que nos prometió, y si nos enfocamos en el plan que Dios tiene con nosotros, aún en medio del dolor, entonces vamos a poder superar cualquier situación difícil que se presente en el camino. El dolor de Jesús era muy fuerte, la tristeza de Jesús era muy grande, pero decidió que fuera más importante el plan, el propósito por el cual había venido a la tierra, que la tristeza que tenía en su corazón. Para Jesús era más importante cumplir el plan, el propósito y la voluntad de su Padre. Escuche lo que dice el libro de los Hebreos en el capítulo 12, verso 2. Hebreos capítulo 12, verso 2. Dice: fijemos nuestra mirada en Jesús. Mantengamos nuestros ojos puestos en Él. ¿Por qué las Sagradas Escrituras dice eso? Que mantengamos nuestra mirada puesta en Jesús. ¿Por qué debemos mantener los ojos puestos en Jesús? Allí lo dice. Porque de Él, de Jesús, viene nuestra confianza. Y Él, Jesús, es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Si usted no quiere perder la fe, si usted no quiere perder la esperanza, si usted quiere mantener su fe firme, entonces haga lo que dice Hebreos. Mantengamos nuestra mirada puesta siempre en Jesús, porque Él es el que hace que creamos cada vez más y mejor. Es decir, nuestra fe crece cuando enfocamos la mirada en Él. Y luego dice este pasaje bíblico que Jesús soportó el oprobio de la muerte. Y quiero que le preste mucha atención a este texto. Jesús soportó el oprobio de la muerte, la vergüenza de morir clavado en una cruz. Todo eso que hablábamos, Jesús soportó y bebió esa copa de dolor. Y escucha lo que viene, porque esto que usted va a escuchar en los siguientes segundos es poderoso, poderosísimo. Y es la cuarta razón por la cual Jesús pudo enfrentar momentos difíciles. Lo dice Hebreos. Permítame, retomo este texto bíblico porque me emociono leyéndolo y este texto bíblico me parece que es dinamita pura. Jesús soportó el oprobio de la muerte. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz. Jesús pudo enfrentar el momento más difícil de la vida. Jesús soportó el sufrimiento. Jesús bebió esa copa de dolor porque sabía que después de tanto sufrimiento sería feliz. Eso dice Hebreos 12:2. Eso dice Hebreos 12:2. Y esto me emociona. Jesús enfrentó ese momento difícil, el momento más difícil de su vida. Lo enfrentó con valentía porque sabía que eso también pasaría. Y luego añade Hebreos 12:2. Y ahora Jesús está sentado a la derecha del trono del Padre. Está sentado a la derecha del trono del Padre.
¿Qué hizo Jesús, mi amiga y mi amigo, para soportar todo ese dolor, para soportar todo ese momento de angustia? ¿Cómo hizo Jesús para enfrentar el momento más difícil de su vida? Número 4. No miraba el dolor, sino que miraba lo que vendría después. Y lo que venía después era gozo, era esperanza, era victoria, era triunfo sobre la muerte, era triunfo sobre toda la obra del mal, era el triunfo sobre el pecado. Por eso Jesús soportó el momento más difícil de su vida. Por eso Jesús lo pudo enfrentar, porque sabía que allí en ese momento había sufrimiento, pero que luego Él sería feliz. Vendría un momento de gran gozo, vendría un momento de triunfo. Mi amiga y mi amigo, no mire, por favor, no mire su dolor, ni tampoco camine mirando sus propias fuerzas, porque si no va a desmayar, porque si no va a caer, se va a desanimar. Camine mirando a Cristo. Dice Hebreos capítulo 12, verso 2, fijemos la mirada en Jesús, mantengamos nuestros ojos puestos en Él, porque Él es nuestra confianza y Él es quien hace que confiemos cada vez más, cada vez mejor. Camina mirando a Jesús, sabiendo que Él nos lleva de su mano. Mire, mi amiga y mi amigo, esas fueron las 4 maneras con las cuales Jesús pudo soportar momentos difíciles, momentos de adversidad, el momento más difícil de su vida. Jesús oró a su Padre pidiéndole que si era posible lo salvara de ese dolor de sufrimiento que vendría después de su muerte. Que por favor pasara esa copa de sufrimiento. Así oró Jesús a su Padre. Pero también le dijo que por encima de lo que estaba sintiendo, Él estaba dispuesto a seguir adelante y a cumplir con el plan, a cumplir con el propósito. Estaba primero la voluntad de su Padre. Y dice Hebreos capítulo 5, verso número 7. Hebreos 5, 7 dice que Dios, que su Padre le respondió su oración, porque Jesús era humilde y hacía lo que le agradaba a Dios. Ahora usted podrá preguntarse, ahora usted podrá decir, ¿cómo así que su Padre le respondió la oración? Si después de eso lo que vivió Jesús fue sufrimiento, lo traicionaron, lo abandonaron, lo golpearon. ¿Cómo pues usted puede decir que Dios le respondió la oración a Jesús? Si Jesús estaba angustiado, con dolor, con sufrimiento, Jesús estaba llorando, sudando sangre, diciéndole que por favor le apartara esa copa de sufrimiento. ¿Cómo así que su Padre le respondió la oración? ¿Sí? Su Padre le respondió, claro que sí. Su Padre le respondió en ese momento de sufrimiento. Y le respondió no quitándole la dura prueba que tenía que vivir, sino fortaleciéndolo en medio de la prueba. Permítame, repito la última frase, porque es una frase que debe quedarse grabada en nuestro corazón. Mire, el Padre le respondió, no quitándole la dura prueba que tenía que vivir, sino fortaleciéndolo en medio de la prueba. Dice Lucas capítulo 22, verso 43, que en medio de ese momento de angustia que vivía Jesús, que en medio de esa oración, que en medio de ese clamor, que en medio de ese llanto, que en medio de esa súplica, que en medio de esos gritos, que en medio de ese sudor de sangre, se le apareció un ángel del cielo para fortalecer a Jesús. Y dice que Jesús, estando en agonía, oraba más intensamente. Su Padre le envió un ángel para fortalecerle. Esa fue la respuesta a su oración. No le quitó la prueba. Jesús tuvo que beber esa copa de sufrimiento, pero fortalecido por su Padre. Y eso lo pudo obtener gracias a ese momento fuerte de oración. Mire, mi amiga y mi amigo, usted
Puede que esté viviendo hoy momentos de profunda tristeza. Puede que hoy esté viviendo momentos de profundo dolor, de situaciones difíciles. Pero vengo a decirle hoy a través de esta transmisión que Jesús le entiende. Y Jesús le entiende porque Él también vivió un momento de angustia como el que usted está viviendo hoy. Y yo diría que hasta peor. Jesús vivió un jueves donde buscó el apoyo de sus amigos en oración, de sus tres más cercanos, de sus tres más íntimos, al punto de decirle a Pedro, Jacobo y Juan: acompáñenme a orar, respáldenme en oración, porque mi alma está muy triste hasta la muerte. Y resulta que ellos se quedaron dormidos, Judas lo traicionó, con un beso, Judas lo traicionó. Los soldados se lo llevaron y tiempo después, horas después, Pedro lo niega. Ese fue el jueves de Jesús. Pero qué hablar del día viernes. Viene un viernes donde Jesús fue llevado de un sitio a otro. Me imagino que no había dormido, estaba cansado. Todos le estaban acusando y Jesús callaba frente a las acusaciones falsas de los otros, de los religiosos de la época. Y luego lo llevan ante Pilato y escucha cómo aquellos que 5 días antes le gritaban: ¡viva el rey de los judíos!, ahora le decían: crucifíquenlo, suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Eso le decían a Pilato. Cambiaron a Jesús por un ladrón. Y no solo eso, después Jesús fue azotado. Fueron tantos los azotes que una sola llaga se formó en su espalda. Esa llaga por la cual Isaías dice que usted y yo somos sanos. Y luego le ponen una corona de espinas sobre su cabeza. Se burlan de él, lo golpean, lo escupen, lo obligan a cargar su propia cruz. Y luego lo crucifican al lado de 2 ladrones. Jesús en la mitad. El lugar que era para Barrabás o para cualquiera de nosotros, ahora lo ocupa un inocente. Jesús estaba ocupando ese lugar en la cruz, un lugar que debía ser para nosotros por el pecado. Ahora Jesús lo estaba ocupando y cargando en él el pecado de todos nosotros. Luego le clavan sus manos, le clavan sus pies. Los soldados apuestan sus ropas, le desafían diciendo: si eres hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Toda una tarde de escarnio y de burla. Ahora, ¿Jesús tenía el poder de bajar de la cruz? Claro que sí, pero no lo hizo por amor a nosotros, no lo hizo por amor a usted, por amor a mí. Y allí, en esa cruz, siendo la burla de todos y abandonado por sus discípulos, pronuncia una de sus últimas frases, una de sus últimas palabras, sintiendo, creo yo, uno de los dolores más grandes que él pudo experimentar, y fue el sentirse abandonado por su Padre. Y fue abandonado por su Padre porque estaba cargando en él el pecado de todos nosotros. Su Padre lo abandona y Jesús dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Y dice que tiempo después Jesús muere. Dice el relato bíblico que todo se oscureció, que la tierra tembló, que hasta los sepulcros se abrieron, que el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y los soldados se miraban unos a otros y decían: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Mire, Jesús experimentó un jueves de dolor, un jueves de sufrimiento, un jueves de profunda tristeza, un jueves de profunda angustia. Jesús experimentó también un viernes de agonía, de maltrato, de burla y de muerte. Los discípulos experimentaron un sábado de incertidumbre. Pero no todo quedó allí. No todo quedó en un sábado de dolor. No todo quedó en un domingo, en un viernes de muerte y de agonía. No todo quedó en un sábado de incertidumbre. No todo quedó allí. Porque vino un domingo donde la tumba no lo pudo retener y donde resucitó. Después de tanto sufrimiento,
Jesús resucita y ahora está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros, intercediendo por usted, intercediendo por mí. Para las personas que les gusta protestar porque se pide, no pedir es bíblico también. Y Jesús invitó a que pidiéramos, y Jesús le dice a sus discípulos: oiga, pidan en mi nombre, pidan en mi nombre, y yo voy a ir al Padre, y yo voy a orar, y voy a orar por ustedes, voy a interceder por ustedes, voy a rogarle al Padre por ustedes. Es decir, usted y yo tenemos una persona que intercede por nosotros ante el Padre, y esa persona se llama nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice Hebreos. Por eso, mi amiga y mi amigo, Jesús se mantuvo firme en medio del dolor. Por eso Jesús se mantuvo firme en medio del momento más difícil que vivió sobre la tierra. Porque sabía que iba a resucitar, sabía lo que vendría después, sabía que Él no se iba a quedar en una tumba, sino que iba a resucitar. Y ahora, después de todo este relato, después de toda esta historia, quiero invitarle para que volvamos a leer Hebreos capítulo 12, verso 2. Con todo este relato, con toda esta historia, le vamos a encontrar mucho más sentido a este texto bíblico, Hebreos 12, 2. Dice: Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz. Estaba hasta desnudo en la cruz. Y soportó todo eso, dice Hebreos 12, 2. Porque sabía que después de tanto sufrimiento sería feliz. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Puede que usted hoy esté viviendo momentos difíciles. Repito, Jesús le entiende y ruega al Padre por usted. Por eso, en medio de ese dolor, en medio de esa angustia, les invito para que ore a Dios, para que hable con Dios, para que le cuente todo lo que le sucede. Y nuestro Dios, en medio de la situación que está viviendo, traerá consuelo, traerá aliento, le cuidará, lo sustentará. Así como lo hizo con Elías, con Ana y con el mismo Jesús. Mire, mi amiga y mi amigo, si yo fuera usted, créalo, estas palabras, estos textos bíblicos y estas promesas y este relato me levantarían el ánimo, harían que dejara de llorar, me harían secar las lágrimas y me levantarían a darle honor, gloria y reconocimiento a Dios. Me levantarían de la situación en la que estoy. En medio de la prueba, créalo, estas palabras me levantarían el ánimo. Porque sé que Jesús no se quedó en una tumba, sino que resucitó y está intercediendo por mí. Mire, al igual que Jesús, puede que hoy estemos viviendo un jueves de dolor, de sufrimiento, un viernes donde sintamos que no podemos más, que las fuerzas se nos van o que nos sentimos morir. O podemos estar viviendo un sábado como el de los discípulos, un sábado de incertidumbre, que no sabemos qué nos depara el futuro. Puede que esa sea nuestra condición o la condición de muchos el día de hoy. Pero hoy vengo a decirle en este domingo que ha llegado un domingo de resurrección. Que Jesús no se quedó en el dolor, ni los discípulos se quedaron en la incertidumbre. No, Jesús resucitó. Eso le ayudó a Jesús a enfrentar uno de los momentos más difíciles de la vida. El saber que ese sufrimiento también pasaría. Jesús enfrentó el momento más difícil de la vida haciendo 4 cosas y hasta 5. Si no se sorprende, ya le voy a decir por qué la quinta. Jesús enfrentó el momento más difícil de su vida haciendo 4 cosas y hasta 5. 1. Oró a su Padre. 2. Derramó su corazón al Padre y le dijo todo lo que él tenía y sentía. 3. Enfocándose en el plan, en el propósito, mas no en el dolor, le dio más importancia a la voluntad del Padre que al dolor. Y 4. El saber que ese dolor también pasaría. Y como dice Hebreos, sabía que después de tanto sufrimiento tendría gozo y alegría. Puso el gozo delante de él, como dice Hebreos.
Y lo quinto, Jesús buscó a sus cercanos para que lo acompañaran. No se quedó solo. Jesús buscó a sus cercanos para que lo acompañaran. No se quedó solo. Se rodeó de 3 de sus amigos más cercanos, de Pedro, de Jacobo y de Juan. Se quedaron dormidos. Sí, se quedaron dormidos. Pero mire, escuche esto. Jesús los buscó para tener compañía, pero no depositó en ellos su confianza. Su confianza estaba en el Padre. Mi amiga y mi amigo, sabemos que hay momentos difíciles que enfrentamos en el día a día. Y creo que Jesús es un gran ejemplo del cómo podemos enfrentarlos. Oremos a Dios, derramemos nuestro corazón delante de Él, creamos que en cada dificultad, que en cada situación difícil hay un propósito de parte de Dios, y creamos que el momento difícil pasará y llegarán cosas buenas para nosotros, que las puertas se abrirán y que las promesas se cumplirán. Vendrá algo mejor para nosotros. Y en medio de los momentos difíciles no se ahogue solo, busque compañía, pero que su esperanza y su confianza esté en Dios. Le invito para que hagamos una oración en los siguientes minutos, entregando nuestra vida delante de Él, pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos fortalezca en la fe, y haciendo lo que Jesús hizo, orar y derramar su corazón. Si usted tiene alguna petición de oración, este es el momento para que nos escriba y nos diga por qué quiere que oremos. Vamos a orar en algunos instantes por usted. Escríbanos, voy a dar 30 segunditos para que nos diga el por qué quiere que oremos. Y vamos a orar por usted, por su familia, por su petición. Y hay personas que leerán sus peticiones y orarán por ustedes, y nosotros también oraremos por ustedes en el transcurso de la semana. Vamos a orar. Quiero que también rápidamente busque 1 o 2 personas del chat por las cuales orar. Busque 1 o 2 personas por las cuales orar. Vamos a adoptar a alguien hoy en oración. Usted ora por usted, pero también ore por otro. Siempre acostumbrémonos a orar por alguien más. Lo conozca o no lo conozca, búsquese a alguien del chat, diga, voy a orar por esta persona, el que Dios ponga, coja el chat y páselo y vaya a los primeros que escribieron, y busque a alguien de los primeros que escribieron y ore por esa necesidad, por esa petición. Vamos a orar a Dios. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo tan maravilloso que tú nos das. Gracias, Jesús, porque tú nos enseñas la forma correcta de enfrentar los problemas, de enfrentar las situaciones difíciles. Señor, sabemos que viviste un momento muy difícil antes de ir a la cruz. Tan duro, tan fuerte, que dice que tu sudor era como grandes gotas de sangre. Tan fuerte, Señor, que dice que llorabas y que le suplicabas al Padre, porque lo que ibas a vivir era muy fuerte, muy duro, y lo soportaste por amor a nosotros. Cumpliste tu propósito por amor a nosotros. Llegaste hasta el final del plan por amor a nosotros. Y por eso estamos agradecidos, Jesús. Hoy no nos queda más que decir, Señor, perdona nuestro pecado. Hoy no nos queda más que decir, Señor, perdónanos, aceptamos tu perdón, recibimos tu sacrificio. Queremos abrir las puertas de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra casa y de nuestra familia ante ti para que entres a nuestro corazón. Por favor, Jesús, escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Queremos que seas nuestro Salvador, pero también nuestro Señor. Jesús, gracias por reconciliarnos con el Padre. Gracias por eso y gracias porque no te quedaste en una tumba, sino que resucitaste al tercer día. Nos has dado una nueva esperanza y ahora estás sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Señor, esta es una razón para levantarnos. El saber, Señor, que tú estás a nuestro lado. El saber que tenemos la victoria. El saber que derrotaste la muerte, que derrotaste la enfermedad, que nos diste una nueva vida. Esa es una razón para levantarnos de la depresión y de la tristeza. Hoy decidimos levantarnos y mirarte a ti, Señor, el autor y consumador de la fe. Señor, ayúdanos, fortalécenos, Dios del cielo. Queremos enfrentar los problemas a tu manera.
viendo y creyendo que hay un plan, un propósito en cada situación. Y creyendo, Señor, que lo mejor está por venir. Que lo que ahora es tristeza, mañana será testimonio y alegría en nuestra vida. Bendice, Señor, a cada persona que nos escribe a través de este chat. Bendice a cada persona que nos envía su petición de oración. Bendícelos a ellos y sus familias. Gracias a cada persona que se conecta en los devocionales, en las oraciones entre semana y en este tiempo. Bendícelos, Dios, de una manera poderosa y abundante. Cada necesidad la llevamos delante de ti. Oramos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Es posible cambiar tu manera de pensar. Es posible creer y vivir el plan que Dios tiene para ti. En el libro Diario de un Vencedor, Rodrigo Riaño del Castillo te lleva a encontrarte con una acción que te guiará a hacer los cambios que necesitas. Cambios que te harán la persona victoriosa que Dios creó para ti. Diario de un Vencedor. Cómpralo hoy mismo para ti. Si vive por fuera de Colombia, en Amazon, búscalo como Diario de un Vencedor. Si deseas más información o vives en Colombia y quieres comprarlo, escribe a nuestro WhatsApp +57 312 580 0866. Diario de un Vencedor, ideal para compartir en familia. Cada acción a seguir viene acompañada de talleres muy prácticos que te darán herramientas y conocimiento para liderar tu vida y alcanzar tus sueños. Diario de un Vencedor. Si vive por fuera de Colombia, cómpralo en Amazon. Si deseas más información o vives en Colombia y quieres comprarlo, escribe a nuestro WhatsApp +57 312 580 0866.